8 de la mañana, amigos, bienvenidos a esta edición de Ampliación de Noticias, sábado 23 de octubre, y a partir de hoy estará con nosotros nuestro compañero de la casa, Fernando Vivas, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Diana? No, yo feliz de sumarme al equipo de Ampliación de Noticias, así el programa para mí emblemático junto con La Rotativa, donde tú también estás. Así que, sin más preámbulo, adelante. Sábados y domingos en Ampliación de Noticias. Sábados y domingos. Voy a estar todos los sábados y domingos. Hemos preparado una edición especial teniendo en cuenta que la semana pasada culminó el foro APEC en la capital, un balance que ha dado el Ejecutivo con éxito esta realización del foro internacional, y uno de los acuerdos, Fernando, tiene que ver con un compromiso para combatir la informalidad en el país. Esto está suscrito en la hoja de ruta de Lima APEC 2024 y tenemos una lista de invitados que hemos preparado para dialogar en torno al tema. En la cabina de RPP se encuentra Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. En Arequipa, en la cabina de RPP, también se encuentra José Luis Ramos, docente del Departamento de Sociología de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Agustín. Y en el norte, en Piura, en la cabina de RPP, una vez más, está Edison Aldave, sociólogo de la Universidad Nacional de Piura, quienes les vamos a consultar sobre los índices de informalidad en el país. De inmediato, bienvenido, señor Óscar Chávez. Muy buenos días. Señor Chávez, yo quería preguntarle algo, pero esto me obliga a una pequeña introducción. Como bien dijo Diana, en APEC se ha discutido el tema de informalidad, pero esto no estaba planteado, no se ha tratado mucho en otras cumbres de APEC, y tengo entendido que fue una iniciativa peruana, puesto que siendo Perú la sede, la delegación peruana tenía el chance de poner la agenda, y dio la casualidad que Carlos Kuriyama, que es un economista peruano de la Universidad del Pacífico, es quien dirige el think tank de APEC, que se llama PSU, y él fue consultado a ver cómo estaba la informalidad en la cuenca Asia-Pacífico. Y el Perú es el que más informalidad tiene de los miembros de APEC, pero la informalidad también era un problema más importante del que creían los delegados diplomáticos, y por eso se estableció que fuese un tema, y el resultado de eso es una hoja de ruta sobre la informalidad. Usted, me imagino que la ha leído, es pensada para todos los países de la cuenca del Pacífico, donde hay grandes potencias. Usted, de hecho, la habrá leído, y por favor, junto con las cifras y las reflexiones que nos quiere traer, podría comentar qué luces para políticas públicas en torno a la inclusión de los informales a la formalidad trae ese documento. Sí, por supuesto. Vea, la informalidad es un problema estructural. Pensemos que Hernando de Soto en los años 80 hizo un primer diagnóstico de la informalidad en el Perú. Es un problema que se ha mantenido por décadas, ha crecido, se ha diversificado, afecta no solamente el aspecto laboral, el aspecto económico, la seguridad. Están diferentes niveles de la economía peruana. Y además de eso, nuestra tasa de informalidad, en este caso sí, vamos aclarando un poco las cifras, siempre se toma como referencia la informalidad laboral, ¿no? El porcentaje de trabajadores que son informales, que es alrededor del 75%, en términos muy sencillos. De 4 trabajadores en el Perú, 3 son informales, ¿no? Elevadísimo. Es elevadísimo. Entonces, ¿cuál es la agenda, digamos? En eso hay coincidencias con lo que plantea la Cámara de Comercio. Digamos, la primera etapa, el primer paso, lo que llaman la condición necesaria pero no suficiente para reducir la informalidad, es el crecimiento económico. Necesitamos mejorar el crecimiento económico. Tenemos la experiencia del incremento de los precios de los minerales del comienzo de este siglo, en donde se logró reducir la informalidad laboral nuevamente, gracias a este PBI que aumentaba sostenidamente 6% en promedio, pero que no es la única, pues no es la única receta que hay. ¿Qué se plantea? Y le comento, ese tema de informalidad también, por el lado de la OECD, también lo plantea en su informe bianual sobre la economía peruana,
¿Qué cosa es? Que hay que hacer reformas tributarias, reformas laborales, de tal manera que logremos ir disminuyendo. Ahora vamos a otro aspecto de la informalidad laboral y la informalidad en los negocios, que es lo que nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, es crecimiento económico, hay una reforma tributaria que se tiene que hacer, hay una reforma laboral que se tiene que hacer, hay unos costos que hay que ir disminuyendo paulatinamente como un mecanismo, como una alternativa para ir disminuyendo la informalidad. A ver, señor Chávez, el compromiso de esta hoja de ruta APEC 2024, ¿solamente se ponen los objetivos o también los medios con los cuales uno va a poder lograr las cifras de informalidad? Porque recordemos que la burocracia en el Perú también frena el sector informal. Claro, tenemos objetivos. Los medios van a ser distintos. ¿Por qué razón? Porque una medida aislada no te va a reducir la informalidad. Nosotros, quiero hacer referencia al foro de informalidad que se realizó en la Cámara de Comercio de Lima, donde han estado presentes organismos internacionales y el gobierno. Las medidas no pueden ser aisladas. No podemos pensar que una reforma tributaria es la que te va a reducir la informalidad laboral o la informalidad económica, o una reforma laboral, o un cambio desde el Ministerio de Economía. No, eso tiene que ser algo integral, y por eso, al ser integral, es todo un proceso el que tenemos que hacer. Muchas gracias, señor Chávez. Vamos a seguir interviniendo y consultándole a usted, pero también queremos oír a nuestro invitado que está en cabina en Arequipa, José Luis Ramos, que es docente del Departamento de Sociología de la famosa Universidad San Agustín. Señor Ramos, buenos días. Justamente estábamos hablando con Óscar Chávez del Instituto que investiga para la Cámara de Comercio, que es muy importante que se piensen qué medidas, qué medios podrían ayudarnos a hacer más atractivo para los informales el tránsito a la formalidad. Desde su posición, tal vez conociendo la realidad de la informalidad en Arequipa, una región tan importante, ¿qué opina usted al respecto? ¿Cuáles podrían ser esas llaves que de pronto no están siendo suficientemente exploradas en nuestras políticas públicas? Señor José Luis Ramos. Muy buenos días, ante todo. Lo primero que habría que señalar es que el combate a la informalidad es una política de Estado desde hace ya mucho tiempo, ¿no? No es algo que se vaya a implementar a raíz de los acuerdos de la PEC, ¿no? Como se ha dicho, efectivamente es un problema estructural y que tiene distintas connotaciones en cada región del país. Por ejemplo, en Arequipa acaba de publicar el Ministerio de Trabajo los porcentajes de informalidad y son un poco menores que los del promedio nacional, ¿no? Entonces, estamos aquí en el 61% de trabajadores informales. Pero aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y viene en relación a la pregunta, ¿no? Si las unidades de producción son informales, es decir, si se trata de negocios informales, todas las personas que trabajan allí están dentro de la informalidad. Pero aquí en Arequipa hay un fenómeno bastante frecuente que es encontrar trabajadores informales dentro de las unidades de producción formales. Es decir, trabajadores fuera de planilla o algunos que aparecen como practicantes. Ahora, la cosa es tan compleja que incluso en el Estado tenemos ese nivel de informalidad, ¿no? Y entonces el Estado se ha hecho de trabajadores que son nombrados, contratados, servicios no personales, etcétera. Pero además hay un fenómeno interesante, ¿no? Hay muchos trabajadores a quienes se les obliga firmar la hora de salida, ¿no? Marcar la hora de salida, pero se quedan laborando. Y entonces esas horas extras que no son reconocidas porque uno ya marcó la hora de salida, estarían en una especie de informalidad. Es decir, señor Ramos, dentro del sector formal hay informalidad también y eso termina afectando a los trabajadores. Sí, efectivamente. Y también hay que tener en cuenta que la informalidad ocupa los espacios que deja libre la formalidad. Por ejemplo, en Arequipa hay una serie de zonas en donde no es posible trasladarse si no fuera por el servicio de transporte informal.
¿no? O sea, no hay transporte formal allí y entonces tiene que ser el transporte informal el que cubra esos espacios. Ahora, quienes venimos del ámbito universitario siempre hablamos al respecto. ¿Qué sería de la universidad si no hubiera las fotocopias y ahora las copias digitales informales, ¿no? Entre comillas, para distribuir entre estudiantes y docentes y puedan llevar adelante sus tareas, ¿no? Si respetáramos muy intensamente el asunto de la propiedad intelectual, cómo la universidad podría funcionar, ¿no? Entonces, como que, y lo mismo le pasa a Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaría la economía norteamericana sin los inmigrantes ilegales? Es una cadena, Entonces, sin lugar a dudas, señor Ramos. Vamos a ir ahora al norte, a Piura. Ahí se encuentra Edison Aldave, socióloga de la Universidad Nacional de Piura, en donde la incidencia de informalidad supera, en la región Piura, 80% en todas las actividades económicas. Señor Aldave, bienvenido a Ampliación de Noticias. Con ejemplos básicos, ¿cómo se refleja la informalidad en la región piurana? Buenos días. Bueno, acá por el boom de la agroexportación en los últimos años, evidentemente estamos de acuerdo con los colegas invitados. Tenemos justamente una informalidad que viene desde muchas décadas atrás. Es estructural, es un problema transversal. En el caso específico de Piura, evidentemente es alarmante la informalidad post-pandemia, sí, en función específico, de manera específica, digamos, al tema de la agroexportación, y con referencia de manera también específica a lo que es la minería informal e ilegal. El dato es impresionante en función al número de mineros informales que tenemos en la región, que más o menos suman un total de 10.000, de los cuales solamente en Reinfo están inscritos, digamos, un promedio de 2.000 y pico, ¿no? Y con referencia a lo que es Suyo, Ayabaca, que es el principal lugar donde se lleva a cabo esta actividad de minería informal e ilegal, más o menos dentro de ese espectro tenemos a unos 1.027, digamos, mineros informales que de alguna manera están registrados, pero a la misma vez, en función al tiempo, se les ha quitado, digamos, el registro de funcionamiento, ¿no? Entonces el problema es serio porque bordea, digamos, el porcentaje nacional en el caso de nuestra región. Muchas gracias, señor Aldave. Ahora nos vamos a ir a un mensaje a los anunciantes, pero dejo una pregunta para el señor Chávez, que está aquí en cabina. El Estado, y hablo por Estado no solo al gobierno, sino al Congreso, en los últimos tiempos, con leyes que disminuyen impuestos para unos y para otros no, que amplían estos paraguas de protección de la informalidad como el Reinfo, ¿ha agravado el panorama de la informalidad en los últimos meses? Si es así, ¿qué tendría que hacer para corregirlo? Con esa pregunta que le dejamos abierta, nos vamos a los mensajes de los anunciantes, siendo las 8:21 de la mañana en RPP, en Ampliación de Noticias. Regresamos. Descentralizado sobre la informalidad, que ha sido un tema muy importante en APEC. Aquí tenemos al señor Oscar Chávez del Instituto de Investigación que trabaja con la Cámara de Comercio de Lima, y antes de la pausa le había planteado una pregunta sobre qué está haciendo el gobierno y el Congreso contra o a favor de la expansión de la informalidad. Por favor, si puede responderlo y contarnos algunas de las cifras y resultados de los estudios y de un foro reciente que ustedes han tenido. Sí, yo quería hacer un comentario previo. Esto de la informalidad dentro del... Si hablamos de informalidad, nuevamente, de trabajadores. Si hablamos de informalidad de trabajadores, nosotros tenemos estimado que un 80% de los trabajadores informales laboran en negocios informales. Un 14% en negocios formales. Ahí tenemos el 94%. Pero este 94% de trabajadores informales que laboran en un negocio formal, en un negocio informal, es en negocios de no más de 20 trabajadores. En resumen,
todos los trabajadores informales, el 94%, trabajan en microempresas. O sea que es cierto lo que dice el señor Ramos de Arequipa, ¿no? Que estas fronteras entre la formalidad e informalidad son difíciles de trazar. De alguna forma la formalidad terciariza a la informalidad. Sí, y otro aspecto que quiero agregar ahí es que no es resolver la informalidad laboral, porque no es un si tema la de informalidad en los fiscalización. negocios existe, los negocios informales siempre van a tener trabajadores informales. Entonces, si usted se empeña en reducir los trabajadores informales, ¿qué hace con los negocios informales que todavía existen? Entonces, como dicen, es una moneda de doble cara lo que hay que resolver. Por eso es que la política tiene que ser integral. Ahora, respecto al trabajo del Estado, la incertidumbre institucional hace que los agentes económicos busquen mecanismos para enfrentar problemas que el Estado no resuelve, como es el caso de la inseguridad, ¿no? Entonces, la inseguridad está aumentando y ¿qué hace la población? Se organiza, ¿no? Se organiza con rondas que cuiden. No sé, hace unos años se hablaba Chapatuchoro, por ejemplo. Son mecanismos informales para solucionar problemas que el Estado no está resolviendo. Y estas soluciones informales traen peores consecuencias. Señor Chávez, vamos a Arequipa. Consultarles si es un tema simplemente que consideran ellos que puede solucionarse con la fiscalización o va mucho más de este formalismo. Vamos a hablar con José Luis Ramos, docente del Departamento de Sociología de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Agustín. En el Perú existe una suerte de cultura de la informalidad. Y esta cultura de la informalidad la incentivan los más altos cargos en el gobierno y en el Congreso. Si yo hoy día estoy en un partido y mañana estoy en otra bancada y pasado mañana en otra, entonces se difunde la idea de que la informalidad es la manera adecuada de comportarse. Entonces hay muchos negocios que se abren y se mantienen en la informalidad y se les pregunta a quienes los han iniciado por qué no se formalizan y las respuestas que dan no son contundentes, es decir, me mantengo en la informalidad porque es lo que se hace habitualmente. Entonces hay una cultura de la informalidad y entonces es necesario también ver ese tema, ¿no? Sí, es una buena observación del señor Ramos. Señor Chávez, o sea, está apuntando el señor Ramos a algo muy, muy importante, pues es cómo se da ejemplo de formalidad, o sea, en un país donde la capacidad de asestar golpes a la regulación del Estado por parte de los políticos que llegan al Congreso debilita mucho la institucionalidad. Entonces, ¿cómo combatir la informalidad en esas circunstancias? Sí, tenemos 5,5 millones de negocios informales a nivel nacional, ¿no? Se concentran en Lima, se concentran en Piura. Estos negocios informales, a la pregunta de ¿por qué no?, la mitad dice porque no lo considero necesario. Por un tema sociológico, estoy acostumbrado a vivir en la informalidad. Si todos a mi alrededor son negocios informales, yo no encuentro ninguna razón de ser para ser formal. ¿Y esto es por qué razón? Y perdóneme, y estos negocios informales acceden al crédito, tienen crédito, acceden al crédito financiero, pero alto costo, menor monto, pero acceden al crédito. Entonces pueden sobrevivir dentro de la informalidad. La razón es porque no se valora o qué es lo que gano por ser formal. Ese es el primer tema. Entonces, una de las primeras propuestas es demostrar que ser formal te ayuda a crecer, por ejemplo, a conseguir financiamiento más barato y un mayor monto. Ese es un tema. Y el segundo tema, nuevamente, está por el tema de la simplificación tributaria y mejorar este aspecto de tributación. Por ejemplo, hay un régimen tributario donde te graban impuestos en función de tus ventas y otro régimen tributario que te graba en función de tus utilidades. Sí, a ver, por favor, sí, para que intervenga el señor Edison Aldave, sociólogo de la Universidad Nacional de Piura. Señor Aldave, usted que conoce bien la experiencia piurana, donde probablemente la tasa de informalidad laboral sea mayor que la de Arequipa,
¿qué incentivos podría darse a los negocios, a las unidades de producción informales que deben pulular en Piura como en todo el país, para que piensen que el tránsito a la formalidad no solo implicará pues pagar más impuestos, más cargas sociales, sino que podría ser más atractivo y beneficioso? Vamos a escuchar la respuesta del señor Aldave, amigos, luego de escuchar los titulares en la media hora. Esto es la ampliación de noticias en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Yo soy Fernando Vivas, acompañado de mi colega Diana Falcón, y estamos en un panel sobre la informalidad, un panel descentralizado. En cabina está Óscar Chávez, que investiga para la Cámara de Comercio de Lima, José Luis Ramos, sociólogo en Arequipa, y habíamos dejado una pregunta para Edison Aldave, también sociólogo de la Universidad Nacional de Piura. Y señor Aldave, le había preguntado, viendo la realidad piurana que usted conoce muy bien, y donde hay una elevada tasa de informalidad laboral y de negocios, ¿qué mecanismos podría y debería ofrecer el Estado y los gobiernos regionales y locales para que el tránsito de la informalidad a la formalidad pueda ser apetitoso y pueda ser comprendido no como un mayor gasto y como un fastidio, sino como un beneficio para tantos negocios informales? Bien, con referencia justamente a la pregunta, yo creo que como el tema es y el problema es estructural, no creo que tendríamos que buscar alternativas de manera regional. Decíamos que el problema es transversal, por lo tanto es parte de la política pública. No es posible alcanzar una solución, creo yo, ni desde el punto de vista del gobierno regional de Piura, a corto plazo. El trabajo debe ser como política pública desde el gobierno a un mediano y largo plazo, o sea, pensando en todo el territorio nacional, porque el problema es que nos embarga a todos. Y en el caso, de manera muy particular, en el caso de Piura, evidentemente es más notorio, tomando en cuenta también el número de informales que tenemos, en cuanto se refiere a la población, que es la segunda población a nivel nacional, y considerando también, por ejemplo que no se está tomando como referencia a los jóvenes que no trabajan y estudian, ¿no? En el caso de Piura es una cantidad considerable de más de 103,000 jóvenes que están en un porcentaje de un 29% de la población que no trabaja y estudia, ¿no? Entonces, esa población, ese grueso de gente joven, entre los 14 hasta los 24, 29 años, están justamente permanentemente, digamos, en esa lucha de querer trabajar, pero lamentablemente el Estado, ¿no? Las mismas instituciones no permiten que esto se canalice, evidentemente porque hay una, vamos a decir, una mano de obra ni siquiera calificada que permita incluirlos dentro de lo que es el sistema laboral formal. Entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Ahora, señora Aldave, brevemente vamos a ir ahora a la región Arequipa para conversar con el señor Ramos. Si es un problema transversal el de la informalidad, podemos decir que una de las dificultades para migrar de la informalidad a la formalidad también es la corrupción, porque es un término que todos conocemos, y es la coima, que es un factor que se usa incluso para lograr un nivel de formalidad de negocios. Bueno, lamentablemente, así como decíamos que la informalidad se ha institucionalizado, es decir, que se ve como algo normal e incluso deseable para que las cosas funcionen mejor, la corrupción también va en ese sentido, ¿no? Pero la corrupción ocupa aquellos espacios que le es fácil capturar, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta que la informalidad
está a un paso de la ilegalidad, ¿no? Estamos viendo el tema de la minería informal, si es en realidad minería ilegal, ¿no? Y si se trata de actividades delictivas o se trata solo de actividades que están fuera de las regulaciones que establece el Estado, ¿no? Y cómo en anteriores campañas hemos visto cómo estas economías informales y o ilegales han financiado campañas. Y en el 2026 el temor es que ya no financien campañas solamente, sino que además tengan sus propios candidatos y candidatas, ¿no? Pero yo creo que una de las medidas que tiene que tomar el Estado es planificar, ¿no? O sea, tenemos el megapuerto de Chancay y a estas alturas es evidente que eso no ha sido producto de una planificación cuidadosa. No sabemos si el Ocitrán puede entrar al megapuerto o no, ¿no? A ese nivel está la incertidumbre y entonces hay que pensar si al costado de este megapuerto se va a desarrollar una economía informal o si por el contrario, como debiera ser, es una economía formal. Pero para eso debió planificarse con anterioridad. Bueno, muchas gracias, señor Ramos. Señor Chávez, dice el señor Ramos algo muy cierto. O sea, la informalidad está representada en el Estado, está representada en el Congreso. Pero partiendo de esa realidad, usted estaba hablando de mecanismos que sí, hay que bregar por ellos para hacer un poco apetitoso el tránsito a la formalidad. Y a mí se me ocurre muy brevemente un ejemplo de todos los días, ¿no? Los ciudadanos que trabajan en el servicio de delivery o los taxistas por aplicativo es gente que está entregando parte de sus ingresos a una gran empresa porque siente que tiene algún beneficio para operar en el mercado. Si se enfocara al Estado así como una suerte de Uber, como una suerte de un servicio de delivery, ¿qué ventajas me da para yo tener que darle parte de mis ingresos? Bien, cerrando la idea anterior, como le comentaba, un trabajo aquí que hizo la Cámara de Comercio, se hizo un encargo de una consultoría a Macroconsult, señala, y eso quiero mencionarlo primero, que es que los regímenes tributarios hay que modificarlos. Hay regímenes tributarios que desincentivan el contrato de trabajadores formales. Entonces, el gasto en planilla me sirve para deducir el pago de impuestos, pero si yo pago impuestos en función a mis ventas, no tiene sentido. Puedo contratar trabajadores informales sin ningún problema porque ya pagué impuestos. En cambio, si usted paga impuestos por la utilidad, yo, mis trabajadores, tengo que ponerlos a planilla para bajar la base imponible y pagar menos impuestos. Quiero mencionar, esa es una muy buena propuesta en donde decimos hay que corregir el sistema tributario porque hay regímenes que desincentivan contratar trabajadores formales, sino más bien informales, por un lado. El segundo aspecto es el hacer atractivo el Estado, y lo estábamos conversando hace un momento. La economía formal accede al crédito, el informal medianamente accede al crédito, pero bajos montos y altas tasas. Entonces hay que ver que el informal, hablo ahora del negocio informal, la reforma tributaria estaba pensada para el trabajador formal, hablo del negocio informal, hacerlo entender que de ser formal, de pasar al lado formal, puede acceder a mayor financiamiento, con menores tasas, mayores montos y aspirar a mayores ventas y no solo a generar ingresos para sobrevivir. Lo que queda claro es que miles de familias en el Perú viven producto de la informalidad del sector informal, pero también queda claro que la informalidad nos puede costar muy caro. Hace un par de años, 2 jóvenes fallecieron en una planta, en una empresa ubicada en el Emporio de las Malvinas, calcinados precisamente por trabajar en un entorno informal, y contra eso se tiene que luchar. Les agradecemos a todos nuestros invitados por estar en esta edición de Ampliación de Noticias. En Lima estuvimos con Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima; en Arequipa, José Luis Ramos, docente de la Universidad San Agustín; y en Piura estuvimos con Edison Aldave, sociólogo de la Universidad Nacional de Piura. Muchas gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias. 8:46 de la mañana, pausa y regresamos.